Tenemos sobre la mesa un análisis que arranca con una fecha y una afirmación que la verdad imponen. 15 de enero de 2026. Sí, una fecha muy concreta. El mundo es testigo de un terremoto geopolítico. Desde el despacho Oval, Donald Trump acaba de romper relaciones con Alemania. Así, sin más. Es que la premisa es casi de tecno-thriller político. El texto que vamos a desgranar hoy no se anda con rodeos, desde luego. Para nada. Describe un escenario donde se acabaron las conversaciones, las negociaciones, los compromisos. O sea, la amistad transatlántica, ese pilar que ha sostenido el orden occidental durante casi un siglo, es declarada muerta. Muerta, esa es la palabra que usa. No herida, muerta. Exacto. Y nuestra misión aquí es precisamente esa. Vamos a sumergirnos en este documento que presenta un futuro hipotético, sí, pero muy detallado, para entender la lógica que propone. Claro. No se trata de darlo por hecho, sino de analizar la cadena de acontecimientos que, según este escrito, llevarían a que una de las alianzas más sólidas del planeta colapse. Y de una forma tan fulminante. Así es. Vamos a examinar su argumento paso a paso. Desde un movimiento militar que parece casi menor, en el Ártico, hasta un cambio de alianzas en Washington que, bueno, muchos considerarían impensable. La pregunta ¿es plausible la secuencia que plantea? ¿Qué nos dice sobre las tensiones que ya existen hoy en día? Pues eso, vamos a ver qué se cuece en este escenario. Pues empecemos por el detonante, por la chispa que, según este análisis, enciende todo el polvorín. Y es algo que suena increíble. Una propuesta nacida en círculos políticos alemanes de enviar un contingente militar europeo a Groenlandia. ¿A Groenlandia? Sí. El objetivo declarado sería bloquear una posible toma de control por parte de Estados Unidos. Para que se describe en el documento, esto no es una simple discrepancia diplomática. Claro, me imagino. Se interpreta como, y estoy citando, una declaración de guerra contra la seguridad nacional estadounidense. Es la línea roja definitiva. Vaya. El autor argumenta que, desde la perspectiva de Washington, Alemania no solo está desafiando sus intereses, sino que ha perdido por completo el contacto con la realidad geopolítica. Un momento, porque esto ya de por sí genera preguntas. ¿Realmente Alemania se plantearía una acción militar, por pequeña que fuese, en una zona de tan vital interés para Estados Unidos? Suena a una escalada brutal. Bueno, lo que el texto describe es una maniobra del canciller alemán, Friedrich Merz, que califica de suicida. Así. Sí, porque en lugar de rebajar la tensión, ordena el envío de un equipo de reconocimiento. Y la cifra es clave para entender el gesto. Exactamente 13 soldados de la Bundeswehr. ¡13! ¿Has dicho 13? 13 soldados. A Nuuk, la capital de Groenlandia. Pero eso no es una fuerza de bloqueo, eso es un símbolo. Es casi ridículo en términos militares. Suena más a una performance política que otra cosa. Precisamente. Y esa es la clave del argumento del texto. Sobre el papel, la justificación oficial es una misión de vigilancia, una invitación formal de Dinamarca, etc. Claro, la versión oficial. Pero en la práctica, y así lo interpreta la Casa Blanca en esta narración, es una bofetada directa a las ambiciones estratégicas de Trump. Son 13 tipos con prismáticos en mitad del hielo, pero su presencia allí es un mensaje cargado de dinamita simbólica. No es una amenaza, es un insulto. Un insulto que, según leemos, la oposición en Alemania ve venir a kilómetros. El documento recoge declaraciones de Alice Weidel, la líder del partido AfD, que lo califica directamente como la muerte de Alemania. Su advertencia, tal y como la cita el texto, es muy directa, Dice: poner botas alemanas en un territorio que Trump considera vital para la seguridad de Estados Unidos vaporizará lo que queda de la alianza. O sea que desde esa perspectiva el gobierno alemán no está defendiendo la soberanía europea. No. Según este punto de vista, está abriendo la mayor grieta en la historia de la OTAN por pura soberbia. Vale, entonces tenemos el escenario montado. Una provocación de alto riesgo en el Ártico. Pero del análisis añade otra capa. El contexto interno de Alemania. Y el cuadro que pinta es bastante sombrío. Sí, el documento describe un país en plena crisis. Habla de un invierno durísimo, con los costes de la calefacción por las nubes, y una red energética al borde del colapso. Entiendo. La intención del autor es subrayar lo que llama una ironía repugnante. La élite política de Berlín obsesionada con un gesto simbólico en Groenlandia, mientras la gente en su casa... Mientras su propia población, según el texto, paga las consecuencias de una política energética que se califica de fallida.
O sea que se presenta un gobierno alemán totalmente desconectado de los problemas reales de su gente y embarcado en una cruzada ideológica contra Washington. Esa es exactamente la tesis, y se refuerza con las contradicciones del propio gobierno. Se cita al vicecanciller Lars Klingbeil, comparando la estrategia de Trump con intervenciones militares en Venezuela, Vaya, acusando a Washington de querer dominar el hemisferio con puño de hierro. que es un lenguaje diplomático muy, muy duro. Durísimo. Pero el autor lo contrapone inmediatamente a los miles de millones que ese mismo gobierno alemán ha estado enviando a Ucrania. La acusación implícita es de una hipocresía flagrante, ¿no? Claro, es un contraste muy fuerte. Por un lado financias una guerra por delegación en el este de Europa, y luego te escandalizas cuando Estados Unidos defiende sus intereses en su propio patio trasero ártico. La conclusión del análisis es que esta postura ha llevado a Alemania a un aislamiento total. De acuerdo, la situación es crítica. Crisis diplomática fuera, crisis energética dentro. Parecía que la presión sobre el canciller Merz no podía ser mayor. Pero según este documento, el golpe de gracia no llega desde el hielo de Groenlandia. No, llega desde el corazón de Washington. Aquí es donde la historia da un giro de guión total. Este es el punto de inflexión de toda la narración. El texto afirma que la Casa Blanca decide cambiar oficialmente de socio estratégico en Alemania. ¿Y cómo lo hacen? Pues de la forma más visible y humillante posible para el gobierno de Merz. A ver, El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, en un viaje a Europa, ignora por completo al canciller alemán y se reúne con Alice Weidel. con la líder de la AfD, de la oposición. Exacto. La foto de esa reunión, y sobre todo la declaración posterior de Vance, es lo que el texto describe como el arma definitiva. ¿Y qué dice exactamente el vicepresidente? La cita que recoge el documento es letal. Dice Vance, los ataques del gobierno alemán a la AfD no son para proteger la democracia. Uf, son las acciones de un régimen autoritario que protege su propio poder. Es una bomba atómica diplomática. Es una acusación gravísima. Es básicamente llamar dictadura a tu principal aliado europeo. ¿Cómo justifica la fuente una escalada verbal de este calibre? El argumento es que Washington pasa a considerar la vigilancia de la AfD por parte del Servicio de Inteligencia Interior alemán, el Verfassungsschutz, no como un mecanismo de defensa de la Constitución, Sino sino como una instrumentalización del Estado para aniquilar a la oposición política. La reunión Vance-Weidel se describe como un encuentro entre iguales. El mensaje es inequívoco. Estados Unidos ya no considera legítimo al gobierno de Merz. O sea que, según esta tesis, la Casa Blanca habría decidido intervenir directamente en la política interna alemana, directamente. eligiendo a sus interlocutores y desautorizando al gobierno electo. Es un movimiento de una agresividad sin precedentes. Sin precedentes en la historia moderna de la alianza, desde luego. Y el texto subraya que no es una acción aislada. Se suman otras voces. ¿Quién más? El secretario de Estado Marco Rubio eleva la apuesta y califica al gobierno de Berlín de tiranía con máscara democrática. Y por si fuera poco, entra en juego el factor de la comunicación global. Exacto. El autor añade a la figura de Elon Musk, quien desde su plataforma X publica un mensaje de impacto masivo. Solo la AfD puede salvar a Alemania. Madre mía. La combinación de la diplomacia oficial, las declaraciones de altos cargos y la amplificación mediática crea un frente unido que, según el texto, desata el pánico en la Cancillería de Berlín. El mensaje es ya cristalino. Estados Unidos ha elegido bando. Con este panorama, llegamos al que el análisis describe como el acto final de esta tragedia, la Conferencia de Seguridad de Múnich, el 13 de febrero de 2026. Sí, el escenario no podría ser más simbólico. La Conferencia de Múnich es el gran foro anual de la seguridad transatlántica. Y es allí donde Donald Trump, según esta narración, lanza su ultimátum final. ¿Un ultimátum? Un ultimátum simple y brutal. Que consiste en... O la AfD, como partido legitimado por Washington, se sienta a la mesa de negociaciones como un actor más, o Estados Unidos se retira por completo de la arquitectura de seguridad europea. Eso es tremendo. Se acabaron las garantías del paraguas nuclear, se acabó la OTAN tal y como la conocemos. El autor describe a Merz como un hombre al borde del abismo, atrapado. Una elección imposible. Ceder es reconocer la derrota y legitimar a tu oposición. No ceder es arriesgarse a un apocalipsis de seguridad. ¿Y qué ocurre? Pues que el gobierno de Merz cede, se rinde. Washington cumple su promesa bajo el lema «No FD, no USA». Vaya. Y la imagen que describe el texto como el fin de una era es la de Alice Weidel,
hasta entonces una paria para el establishment, sentada en la mesa principal con líderes mundiales, recibiendo el saludo y el respeto de toda la delegación estadounidense. Esa imagen, si ocurriera, sería el fin de la autoridad del gobierno alemán. Absolutamente. El análisis lo plantea como la demolición en directo de la política alemana de posguerra. El famoso cortafuegos que toda la clase política tradicional había construido para aislar a la AfD se convierte, en palabras del autor, ¿En qué? en los muros de la propia prisión de Mers. Trump no solo ha enviado un mensaje, ha dictado una sentencia de muerte política. Y mientras todo este drama político se desarrolla en Múnich, el texto nos recuerda que hay una guerra paralela en marcha, la económica. Así es. La amenaza de Trump de una guerra comercial se materializa con una dureza extrema. Se imponen aranceles del 20% a todos los productos alemanes. Uf, un 20%. Para una economía tan dependiente de las exportaciones como la alemana, esto es un golpe devastador. ¿Y cuáles son las consecuencias inmediatas que describe el documento? Son catastróficas. Las últimas grandes líneas de producción de gigantes industriales como BASF o Siemens, que ya sufrían por los altos costes energéticos, se ven forzadas a cerrar. ¿Y a dónde se van? A Estados Unidos. Allí la administración Trump les ofrece energía barata y exenciones fiscales. Se describe un éxodo industrial en toda regla. La imagen que pinta del país es desoladora. Alemania, el motor económico de Europa, convertida en, y cito textualmente, un museo industrial hueco. Esa es la frase. El capital huye a lo que el texto llama Trumplandia. El euro se desploma y el impacto llega a los hogares. Se habla de que los sueños verdes de Berlín se han topado con la cruda realidad de un invierno. Terrible, me imagino. Un invierno en el que los ciudadanos queman leña porque el gas se ha convertido en un lujo inasumible. Es la descripción de un colapso nacional. Llegamos así al epílogo de esta historia. ¿Qué pasa con esos 13 soldados en Groenlandia que empezaron todo? Fueron retirados discretamente, la misión se califica como un fracaso total en todos los frentes, militar por la humillación, económico por las consecuencias y para el honor nacional. O sea que la provocación inicial acaba siendo el clavo en el ataúd de la soberanía alemana, según este relato. Exacto. La conclusión del autor es que Estados Unidos no solo ha ganado, sino que ha rediseñado el mapa político de Alemania a su antojo. Ya. La lógica que se expone es que Trump no quiere un aliado obediente pero débil e inútil, que es como se presenta al gobierno de Merz. Quiere un socio que él considera realista y alineado con sus intereses. Y prepara el terreno para el futuro. Claro, el escenario queda así preparado para las siguientes elecciones alemanas, con la AfD, según esta visión, a las puertas del poder con el respaldo implícito de la única superpotencia mundial. Un cambio de paradigma geopolítico en toda regla. Es un escenario extremo, casi apocalíptico para el orden liberal occidental. Al final de todo este análisis, el autor deja una reflexión final, una especie de moraleja provocadora. Sí, y creo que es la clave de todo el texto. Sostiene que Alemania, y por extensión quizá toda Europa, se encuentra en una encrucijada histórica, y la elección que se plantea va mucho más allá de las siglas de los partidos. ¿Cuál es esa elección fundamental? La pregunta que deja en el aire es: ¿debe una nación hundirse en el orgullo político, aferrarse a alianzas y valores del pasado, aunque eso signifique el aislamiento, la irrelevancia y el declive económico? ¿O debe despertar? Esa es la cuestión. ¿Y cuál sería la alternativa a ese hundimiento? La alternativa que sugiere es adaptarse de forma pragmática para salvar lo que se pueda, aunque eso implique un cambio drástico y doloroso en su identidad y en su sistema político. Es una elección brutal, sin respuestas fáciles, ¿no? Desde luego. El autor termina con una frase lapidaria. Dice algo así como que el mundo se ríe de la soberbia de Berlín, pero la historia solo recuerda a quienes se atreven a cambiar para sobrevivir. Una reflexión final que, la verdad, deja al lector con más preguntas que respuestas sobre el futuro de las alianzas occidentales.